olvidar algo que tal vez no fue necesaria en ese momento para comunicar lo que el Espíritu Santo quería que comunicara. Ahora vamos a continuar aquí con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia realmente son uno de mis, o esta etapa, es mi etapa favorita de la historia de la iglesia. En parte porque al principio es difícil entrar en este tiempo, porque es muy diferente a la nuestra. Están hablando diferente idioma, están en diferente cultura, están en diferente tierra, diferente país. Y algunos de los argumentos y filosofías de su día son un poco diferentes que las nuestras. Ahora, a través de la historia, sí vemos que podemos cometer los mismos errores. A veces las mismas herejías se van reciclando. Al mismo tiempo, hay cierta verdad en que hay cosas diferentes en cada etapa. Podemos entender esto con el versículo de que Pedro, primero de Pedro, cita de Isaías, cuando dice que el hombre es como el flor de la hierba, crece y muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Algunas de las herejías se reciclan, pero otras herejías, incluyendo el gnosticismo, que fue una plaga doctrinal en la iglesia por siglos. Hoy en día conocemos poco acerca del gnosticismo. ¿Qué es decir qué? Es decir, que herejías vienen y van, hasta el punto de que nosotros desconocemos algunas herejías del pasado, los nicolaicianos de Apocalipsis. No conocemos mucho de ellos. Sí, hay diferentes grupos gnósticos y no conocemos mucho de ellos, aunque fueron muy poderosos en algún momento. Herejías vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces ellos estaban a veces combatiendo contra herejías que para nosotros pues no los entendemos, no los conocemos, y por eso sus escritos y sus argumentos parecen algo diferentes para nosotros. Pregunta: los padres de la iglesia, los primeros cristianos, pues los apóstoles, ¿podemos decir que son nuestros padres o no? ¿Son católicos romanos o son protestantes? A mí me gusta decir que esta pregunta, si los padres de la iglesia son o protestantes o católicos, es cómo hacer la pregunta. ¿A Agustín le gustó más Apple o a Microsoft? Tenemos que entender que la iglesia católica romana radica en Roma. La idea de que el obispo de Roma tenía autoridad sobre los otros obispos es una idea, como vamos a ver después, más reciente de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, casi por 1000 años de la iglesia, es hasta los años 1054, que la iglesia occidente y oriente se separa. ¿Sí? Se separan en dos iglesias. Así que por más de 1000 años, estas dos iglesias fueron una. ¿Por qué es importante eso? La iglesia oriental, que incluye la iglesia Jerusalén, la iglesia Alejandría, la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia de Éfeso, nunca, escúchame bien, nunca han aceptado la autoridad del obispo de Roma sobre ellos. Ellos siempre han enseñado que cada obispo tiene autoridad sobre su iglesia. Y los arzobispos en la iglesia oriental son los obispos más importantes en su país. Y se sujetan, sí, se sujetan a la autoridad no religiosa, según, pero civil de su nación o su país. La iglesia Roma, a través de las edades,
por la iglesia después de 1000 años, ¿verdad? Empezó a decir cosas como en 1215 con el Papa Inocencio III, que dijo que él era el sol, el vicario de Cristo en la tierra, y él no se sujetaba a la autoridad civil de un emperador, él estaba encima de la autoridad civil de un emperador. Y aunque él fue el único que realmente pudo vivir con tal autoridad sobre líderes seculares de esa misma manera por mucho tiempo, la Iglesia de Roma hoy en día continúa con el Papa como el líder, no solamente religioso de los que son católicos romanos, sino también de su propio país, el Vaticano. O sea que la Iglesia de Roma no solamente es una religión, es un país independiente. No solamente es una autoridad religiosa, pero pretende ser una autoridad civil o política. Entonces, tenemos que entender que esta idea de un papa en Roma, encima de todas las iglesias del mundo, no fue aceptado por los padres de la iglesia, como vamos a ver. No fue aceptado por la mayoría de la iglesia hasta que la mayoría de la iglesia se separó de la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma y las misiones, digamos, que ellos empezaron, continuaron aparte como la iglesia católica romana, mientras que la iglesia oriental se continuaba aparte como la iglesia católica apostólica. La iglesia católica apostólica de cierto país. Sí, ortodoxa a veces, pero ortodoxa de Grecia, de Rusia, etc. Así que tenemos que entender que ni la Iglesia Católica Romana, como existe hoy en día, y sigue cambiando, de hecho, no existía en el tiempo de los padres de la Iglesia. Y como ellas no existían, no pudo haber una reforma de algo que no se había corrompido a tal nivel todavía. Entonces, hablar de catolicismo romano y del protestantismo es hablar de fenómenos históricos posteriores al tiempo de la iglesia de los padres, que es, digamos, los primeros 600 años de la iglesia. En la iglesia antigua, habían 3 escuelas. Cuando tú vives en cierto lugar geográfico, muchas veces este lugar geográfico entonces tiene su propia cultura, sus propios enfoques y van a tener sus propios énfasis teológicos. ¿Sí? Y esos énfasis a veces no se van a llevar muy bien con otros énfasis. No es decir que son 3 diferentes iglesias, pero son 2 diferentes énfasis culturales, históricos, geográficos que vamos a ver. Algunas de estas énfasis tenían que ver con la unidad de Jesús, como en Alejandría, la unidad de Jesús, de Dios. Y enfatizaban tanto la unidad de la Trinidad que llegaban a no poner la énfasis necesaria en la distinción de las personas, el Padre y el Espíritu Santo. Mientras que a veces en Asia Menor, en Siria, ponían tanta énfasis en la distinción de las personas que no pusieron la misma énfasis en la unidad. También algunos pusieron el énfasis en que Jesús era hombre, otros pusieron énfasis en que Jesús era Dios. Interpretación bíblica en este tiempo. Los padres de la iglesia dieron a la Biblia como con tres diferentes maneras de aplicarla o interpretarla
literal, que es lo que nosotros conoceríamos como la exégesis, sí fue parte de su interpretación. También lo moral, cómo vivir esto, ¿sí? También tenían una parte que llamaron místico, la interpretación mística de la palabra de Dios, que es cómo apuntaba hacia Jesús. Y esa es donde entraba un poquito más en la alegoría, aplicando no solamente a Jesús, pero a otras cosas también. Contribuciones de Orígenes. Cuando pensamos en la alegoría, vamos a pensar principalmente en Alejandría. Antioquía de Siria tenía un énfasis más literal en su interpretación, mientras que a la escuela alejandrina del norte de África tenía una interpretación más alegórica. Mucho de esto tenía que ver con la filosofía griega que influenciaba el norte de África y Alejandría. Entonces, Orígenes, algunas de sus contribuciones, vamos a ver los padres de la iglesia, algunas contribuciones buenas, malas, neutrales a nuestra teología. Orígenes enseñó la preexistencia del alma. Esto es decir, que almas esencialmente son eternas y que Dios asigna un alma con un cuerpo. También Orígenes, con este énfasis, digamos, platónico, o sea, que énfasis en lo espiritual, en vez de lo físico, también enseñó que el cuerpo resucitado de nosotros va a ser solamente espiritual. Y es esta, y también la resurrección de Jesús, su cuerpo fue solamente espiritual. Y esta es la base más tardía, no es decir que todos siguieron con esa interpretación, pero esta idea formaron la base de la transubstanciación. Como no es un cuerpo, como el cuerpo de Jesús es espiritual, entonces puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Universalismo. Orígenes también enseñó que todos, incluyendo el diablo, iban a ser salvos al final. Su explicación de esta idea del universalismo y de un purgatorio que purgaba todos sus pecados, hasta que todos, incluyendo el diablo, eventualmente iban a llegar a vivir siempre con Dios. Son algunos de los escritos que católicos aún hoy en día apuntan. Mira, la idea de purgatorio no es reciente, aún Orígenes lo enseñaba. Pues cuando ellos apuntan hacia Orígenes como el que enseñó el purgatorio, podemos recordarles, mira, lo que Orígenes enseñó fue declarado herejía por la Iglesia Católica. Porque él creía en el universalismo, que aún el diablo iba a llegar a ser salvo. También enseñó la redención como pago al diablo. Es una idea interesante. Si la redención es un pago, ¿a quién pagó Dios? Si ¿quién recibió el pago? Pues les dije, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Un rescatado, redimidos de eso para pertenecer al reino de Jesús. Entonces el pago fue dado al diablo. Ahora, podemos entrar obviamente en debates en esto. A mí me gusta ver esto a la luz de Isaías 52, 53 y toda la historia del Mesías, ¿verdad? Desde Edén. Y la idea para mí es que esa redención no fue el pago de la sangre de Cristo al diablo. Fue más bien Jesús entrando en la muerte y destruyendo el poder del diablo. Y así redimiéndolos. Así que el pago que Jesús pagó al diablo fue su destrucción. No fue monetario, ¿sí? O ni aún su sangre que él debía al diablo. Orígenes también enseñó la generación eterna del Hijo. Él creía en esto de Proverbios 8:25. La idea aquí es que desde la eternidad, el Hijo siempre ha sido generado por el Padre, por las interpretaciones, ¿verdad? Las traducciones que tenemos del único engendrado,
sea, el hijo unigénito. Hoy en día, maestros de griego se preguntan si la raíz ahí realmente es engendrado, porque también puede ser el único en su género o un único hijo de Dios. Nosotros somos hijos por creación, llegamos a ser hijos por regeneración, ¿verdad? Pero es el hijo único en el sentido de que es el único eterno. Básicamente por creer que la palabra unigénito venía de, no único en su género, pero único engendrado del Padre, creando una generación eterna del Hijo para poder aceptar que el Hijo fue engendrado y que también el Hijo es eterno. Tal vez su contribución más importante es la Exapla, que es el Antiguo Testamento y 5 traducciones griegos del Antiguo Testamento, porque pocos en su día podían leer el hebreo. Entonces, sus 5 traducciones griegos del Antiguo Testamento ayudaron a personas a aprender el griego porque tenían el hebreo y el griego al lado. Esto también nos ayuda con la preservación de la palabra de Dios con diferentes traducciones. Contribuciones de Orígenes contra Roma como es hoy en día. Él enseñó no debemos adorar con sacrificios carnales, o sea que la misa entonces no puede ser un sacrificio de la carne y sangre de Jesucristo. El pan de la Eucaristía es un símbolo, ahí la palabra muy importante, ¿verdad? Para nosotros, un símbolo de nuestra gratitud a Dios. Eso es en los años 200 que Orígenes está enseñando que eso es lo que, por lo menos en su iglesia, aceptaba. Que la pan de la Eucaristía no es un sacrificio carnal, es un símbolo de nuestra gratitud a Dios. Eucaristía significa gratitud. Enseñamos a cristianos a odiar imágenes, no usarlos como intercesores o para recordarles de los santos para orar a ellos, sino enseñamos a cristianos a odiar imágenes. Dios nos ha mandado que no nos casemos si no podemos recibir lo que es mejor. Aquí vemos una, podemos decir, semilla de la idea que es mejor mantenerse soltero. También vemos esto en Pablo, ¿verdad? Pero como Pablo, Orígenes no dice, si tú vas a entrar a ser sacerdote, tú tienes que mantenerte soltero. De hecho, no fue hasta el año 900 con el Papa creo que fue el que combatió contra el rey Enrique IV. Su nombre fue Hildebrando, conocido como Hildebrando, y ya se me escapa, Gregorio VII. El Papa Gregorio VII en los años 900 es el quien realmente lucha contra pastores que son casados y obliga a todos en el occidente, porque no tiene autoridad sobre el oriente, a mantenerse solteros. Y esto fue un gran debate en el siglo X, los años 900. Así que muchas de estas cosas culturales, o sea que esas tradiciones, según apostólicas de la Iglesia Católica Romana, no realmente son tan apostólicas. Son más modernas de lo que quieren aceptar. También Orígenes dijo, no debemos reverenciar y adorar a los santos. Compartimos esto para que nosotros podamos entender que los padres de la iglesia no fueron católicos romanos en el sentido que nosotros pensamos hoy en día. Tertuliano, él es el primero, por lo menos escrito, que nosotros tenemos a alguien refiriéndose a naturaleza, 2 naturalezas, humana y divina, conjuntos de atributos, en todos los atributos de la deidad y todos los atributos de la humanidad. Naturaleza y después persona, o sea que hay un solo Jesús, pero es 100% Dios, 100% hombre. Esas palabras naturaleza y persona no aparecen en la Biblia.
vienen por primera vez, por lo menos en lo que nosotros tenemos por escrito, ¿verdad? La historia está incompleta, pero la primera evidencia histórica que nosotros tenemos viene de Tertuliano, el tercer siglo, los principios de los años 200, hablando de naturaleza y persona para describir a Jesús como una persona con dos naturalezas. También de su pluma vienen algunos dichos muy bellos y poéticos para describir el cristianismo en su época. Cuántos se aman que dan sus vidas unos por otros. Lo que personas decían acerca de los cristianos, los mártires. Tertuliano llega a ser un montanista que cree que el Espíritu Santo está estableciendo nuevas reglas, no nueva doctrina, sino nuevas reglas para la iglesia, que incluye que un viudo o viuda no se pueden casar. Hay un solo matrimonio y aun cuando tu esposo o esposa mueren, tú no puedes casarte otra vez, según esta nueva revelación de Dios. Y otras cosas raras como el color de un fantasma o del alma. El alma, según esta nueva revelación, es gris transparente. También Dios les había dicho que el velo de la mujer tenía que llegar a cierto tamaño. O sea que esos eran los montanistas. Fueron doctrinalmente ortodoxos, o sea que trinitarios. Atrajeron a personas como Tertuliano, grandes teólogos de su día, pero tenían algunas creencias algo raras. Tertuliano también provee una de las primeras descripciones de un culto cristiano. Si quieres leer esto, lo puedes encontrar en el internet. También el libro por Justo González del domingo, la historia breve del domingo, tiene diferentes descripciones tempranas de la adoración. Tertuliano también sembraba, podemos decir, ciertas semillas católicas romanas. Mucha de esta información que estoy compartiendo con ustedes viene de un maestro mío, Dr. David Beale. Él tiene una historia de teología en inglés, Historical Theology in Depth, la historia de la teología a fondo, en dos volúmenes. Él habla de semillas católicas romanas, de Tertuliano, confesión y penitencia. Él habla de esto, persignarse, oraciones y ofrendas por los muertos, honrando a los mártires. Otras, celibato, no segundo matrimonio, autoridad de la iglesia, purgatorio. Él habla de un purgatorio como con diferentes etapas cuando sales. Pecados mortales y veniales. Esta distinción fue una distinción montanista. Los montanistas fueron condenados por decir que el Espíritu Santo les estaba dando nuevas reglas para la iglesia. Pero tristemente, algunas de esas reglas, como el énfasis en el celibato y distinción entre pecados mortales y veniales, llegan a ser parte de la teología y práctica de la Iglesia Católica Romana más tarde. Eso puede pasar con nosotros, que condenamos a una doctrina, pero ya con el paso del tiempo lo vamos aceptando. Vestimentas clérigos, eficacia del bautismo. Contra Roma actual, él está en contra, el siglo III, años 200, él escribe en contra del bautismo de bebés. Él sí dice que es mejor no casarse y que si tu esposo o esposa muere, tú no te puedes casar otra vez. Pero está en contra del requisito del celibato, en contra de la transubstanciación, en contra de la superioridad de Pedro, en contra de mendigantes religiosos. O sea que personas que viven mendigando para servir al Señor. Y él enseñó que no solamente el Papa tiene las llaves del cielo. Otra vez, en los padres de la iglesia podemos distinguir algunas semillas, digamos, o doctrinas que después fueron aceptados y ampliados por la Iglesia Católica Romana. Al mismo tiempo podemos ver doctrinas de los padres de la iglesia que claramente contradicen doctrinas actuales de la Iglesia Católica Romana.
Cipriano. En Cipriano, ya medianos del siglo III, años 250, empieza a enfatizar más la jerarquía eclesiástica. Y también dice cosas como, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, lo que él está intentando decir es que los gnósticos que enseñan en contra de la Trinidad y que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno y que Jesús no pudo haber llegado a ser hombre, entonces ellos no son salvos porque están enseñando algo que la iglesia históricamente no ha enseñado. Pero tristemente esto ha llegado a ser una idea de que cualquier cosa que la iglesia enseña, bíblica o no, tiene autoridad divina. Su definición de la iglesia también ha sido debatido. Si él estaba hablando de la iglesia local o la iglesia Roma o la iglesia universal, si estaba hablando de los que aceptan la doctrina correcta de la iglesia o los que son miembros de tal iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras iglesias. Obviamente esperamos que formamos parte de esta denominación porque creemos que esa denominación es o iglesia, es la iglesia que más claramente, más correctamente, más precisamente enseña la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que siempre recordar que membresía en una iglesia local o una denominación no es la marca definitiva de un cristiano, sino fe en Jesucristo. Y pueden haber personas que creen en Jesucristo como su Salvador personal, que se han arrepentido de sus pecados para creer en Jesucristo para salvación, pero pertenecen a una iglesia que tiene diferente doctrina a la nuestra. Esto obviamente tiene diferentes complejidades, ¿verdad? Si sigues como cristiano en una iglesia que niega una doctrina esencial de la palabra de Dios que pertenece a la salvación, entonces, mientras que vayas creciendo en tu conocimiento bíblico, debes dejarlo, ¿verdad? Por una iglesia que sí enseña lo que la Biblia dice. Él dijo cosas como, nadie que no tiene a la iglesia por madre tiene a Dios por padre. Y también enseñó regeneración por bautismo infantil. Ahora, antes vamos a ver, cuando hablamos del bautismo, que personas creían en la regeneración bautismal, porque fue allí donde confesaban por primera vez que su fe en Jesús. O sea que es lo que nosotros conocemos hoy en día como la oración del pecador. Fue hecho para ellos como una confesión de fe cuando fueron bautizados. O sea que vete, arrepiéntate y ora esta oración. Su enseñanza fue arrepiéntate y bautízate para mostrar tu fe en Jesucristo. Y como nosotros hoy en día a veces podemos confundir la oración como casi como palabras mágicas para recibir la salvación. Ellos también a veces confundieron el bautismo como agua mágica para recibir la salvación. Aunque vamos a ver más tarde que sí, cuando nos profundicemos en sus enseñanzas, sí hay una distinción entre alguien que se bautiza sin fe y alguien que se bautiza con fe, como esperamos que nosotros tenemos esa distinción entre alguien que ora la oración del pecador con fe y ora la oración del pecador sin fe. Pero lo que es diferente en Cipriano es el primero que encontramos la regeneración por bautismo infantil, ¿sí? De niños recién nacidos. Al mismo tiempo, Cipriano no acepta lo que es comúnmente conocido como la autoridad del obispo de Roma o del papa, el papalismo, ¿sí? Ninguno de nosotros nos ve como obispo de obispos. Ninguno se sujeta a sus compañeros por amenazas tiránicas, porque cada obispo tiene que ejercer su propio juicio libremente conforme al derecho de libertad que posee. O sea que aquí tenemos que entender que la iglesia, fuera del cual no hay salvación, para Cipriano no es la iglesia que enseña que todos tienen que obedecer a todo lo que el obispo de Roma dice. ¿Sí? Atanasio, el quien defiende la deidad de Jesucristo. Atanasio
enseña a favor del monaquismo, ¿sí? A favor del monaquismo. O sea que él está a favor de retirarse, alejarse de la sociedad para ir a orar y ayunar y leer la Biblia en el desierto. Y su historia es muy compleja, muy interesante. Pero él estaba a favor del monaquismo, una semilla, digamos, del catolicismo romano, pero estaba en contra del celibato del clero. Obviamente enseñaba la encarnación y la deidad de Jesús. Y parece que es en este tiempo, con el énfasis en que Jesús es Dios y que Jesús es Dios encarnado, que empiezan a celebrar la Navidad. Y la Navidad en el 25 de diciembre o en el Oriente el 6 de enero. Otra razón por escoger el 6 de enero es porque eso fue para el Oriente especialmente, el tiempo cuando ellos conmemoraban el bautismo de Jesús. Y como los evangelios dicen que Jesús fue bautizado como con 30 años de edad, algunos interpretaban eso para decir que eso fue la fecha de su cumpleaños. Entonces, la fiesta del bautismo de Jesús también llegó a ser más tarde la fiesta del cumpleaños de Jesús. Durante este tiempo, cuando querían enfatizar que Jesús es Dios y celebrar que Dios llegó a la tierra como hombre. Agustín también enseñó la autoridad de la iglesia contra el donatismo y tristemente enseñó que la iglesia debía perseguir a los que se alejaban de la fe. Agustín también enseñó la gracia soberana de Dios que transforma al hombre en contra del pelagianismo, que enseña que Dios nos creó libre para elegir seguir a Jesús o no. Y en la conclusión del pelagianismo, la conclusión lógica fue que tú puedes vivir una vida perfecta, ¿sí? Por la gracia de Dios, sin arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, porque Dios nos hace libres. Entonces puedes vivir una vida perfecta, no naces pecador. Y eso fue el argumento que inició todo. Si uno nace con pecado, que Agustín dijo que sí, o no nace con pecado, Pelagio dijo que el hombre no nace con pecado. Agustín y sus contribuciones al protestantismo incluían la depravidad del hombre, que el hombre nace con pecado, que nuestra voluntad, no solamente hacemos cosas malas, pero nosotros queremos hacer lo malo y necesitamos que Dios cambie nuestro corazón y no solamente nuestras acciones. O libera nuestra voluntad. Entonces, la voluntad cautiva al pecado no aplica de la misma manera al creyente, porque toda la idea aquí es que tú no puedes seguir a Jesús sin que Dios te libera, y ya por la libertad que Dios te da para creer y seguir a Jesús, entonces esa ya no tienes una voluntad cautiva al pecado. No es decir que no batallas contra el pecado, pero ya tienes el Espíritu Santo para ayudarte a hacer lo bueno en una manera que no podías antes de conocer a Jesús. La elección incondicional. Y esto no tenía que ver con la fe, ¿sí? Pero con las obras. Ellos no estaban discutiendo en este momento, ¿sí? Si Dios miraba al futuro, ¿quién iba a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo? ¿Y quién no iba a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo? Y elegir conforme a ese criterio. Con Agustín y Pelagio no estamos hablando de elección para creer,
pero elección para vivir una vida piadosa. Entonces, lo que Agustín está diciendo es que Dios no ve las buenas obras que tú vas a hacer en el futuro y decir, a base de esas buenas decisiones de hacer buenas obras en el futuro, yo te voy a salvar. No, no, no. Esa va a ser su elección incondicional. Así que tenemos que entender que la doctrina agustiniana de la elección incondicional, que sí es diferente al debate hoy en día. La gracia soberana, sí, de Dios, que transforma, podemos decir, la gracia irresistible, sí, seguridad de la salvación. Son la gracia soberana de Dios, que Dios obra en su corazón para traerle a sí mismo. Seguridad de la salvación para los elegidos. Y también enseñó Agustín que hay solamente dos, no 7, 2 sacramentos. Y que para que estos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, nos ayudan a ser más como Jesús, tenemos que tener fe. ¿Sí? No es algo automático. Esto, obviamente, la Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos y el simple hecho de recibir el sacramento tiene poder casi automático, mágico, sin el requisito de fe, como enseñaba Agustín. Ahora, Agustín, el catolicismo romano, él tenía mucho misticismo que continúa hoy en día en la Iglesia Católica Romana. Él creía en Roma como el centro de la iglesia. Él enseñaba que María no nació con pecado. Él enseñó que el bautismo regenera y quita el pecado original. Entonces uno puede ser regenerado, o sea que bautizado como un bebé, pero no ser elegido. Es algo que para nosotros pues no configura en nuestra mente, pero esto era la doctrina de redención, la regeneración por el bautismo y la elección como dos cosas diferentes. Él también enseñó condenación de niños que mueren sin bautizarse y por eso se van a bautizar a los niños en este tiempo. Él enseña purgatorio. Él confunde gracia y obras, justificación y santificación. Él también enseña que la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Creyó el evangelio, aceptó la Biblia por la autoridad de la iglesia. Agustín y el cristianismo, o sea que Agustín y la contribución teológica que él tiene a teología o doctrinas o enseñanzas que católicos y protestantes evangélicos comparten. Contra Pelagio, o sea que nosotros nacemos con pecado. Contra los donatistas, o sea que si tú rechazas a Jesús, si tú niegas a Jesús en la persecución, nunca puedes ser salvo. ¿Sí? Reafirmó el canon bíblico. Eso es lo que enseñó los donatistas, que si una iglesia perdona o acepta en su membresía a alguien que cometió un pecado grave y después se arrepienta, si la iglesia acepta a esa persona, deja de ser una iglesia verdadera. Y todos en esa comunidad, en esa iglesia, son condenados. Y nadie que es bautizado en esa iglesia realmente forma parte de la iglesia universal. Eso fue el donatismo. Y Agustín entonces enseñó que eso no era correcto. Que su pecado fue no contra la ortodoxia, sino contra la caridad o el amor de la iglesia, o sea que el perdón. Reafirmó el canon bíblico, enseñó mucho sobre la Trinidad, y que el pecado no es el cuerpo. Algunos enseñaban que el pecado por la carne, ¿verdad? Y esa analogía en la Biblia, algunos creían que el pecado era el cuerpo, y él dijo, no es así. El pecado no fue creado por Dios y el pecado sí es el culpa, no de Dios, sino del hombre. ¿Qué podemos resumir entonces de los padres de la iglesia? Podemos decir que ellos son pioneros imperfectos de la teología.
que ellos sembraron semillas que después crecieron en dogmas de la Iglesia Católica Romana. Podemos ver que el catolicismo, digamos, en el sentido de la Iglesia Universal, no de la Iglesia Romana, fue variado en este tiempo, en desarrollo. Cuando hablamos de catolicismo, estamos hablando de una iglesia trinitaria, ¿sí? Catolicismo trinitario. Todas las iglesias que aceptaban la Trinidad tenían variedad, ¿sí? En su desarrollo en este tiempo. La iglesia que Roma imponía todo y que todos tenían que seguir a Roma la pie de la letra, no lo vemos en los padres de la iglesia. No reconocen, o sea que niegan la autoridad absoluta del obispo de Roma. Y podemos entender que Dios los usó para proteger algunas doctrinas como la doctrina de la Trinidad y de la persona de Jesús.